Un saludo. Continuamos con esta expedición literaria alrededor de la historia de la humanidad. Le dedicamos muchos capítulos a la historia de Roma, especialmente el periodo fundacional importante que fue la República, en ideas, en cultura, en calendarios, en tantas cosas, que básicamente con la muerte, con el asesinato de Julio César y después el ascenso al trono de Octavio, que acabó con la República, terminó la República, ya se siguieron, dijéramos, varios siglos, 4 siglos de Imperio Romano, hasta que cayó ante las invasiones, dijéramos, germánicas del norte. No me gusta el término bárbaros porque simplemente eran diferentes, eran invasiones germánicas cuando Odoacro finalmente pues tomó Roma y terminó lo que se denominaba el Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué Imperio Romano de Occidente? Porque a la muerte de Teodosio el Grande, el gran emperador, dijéramos, que había hecho su gran campaña alrededor de Constantinopla, dividió el imperio para sus dos hijos, Arcadio y Honorio, Honorio en Occidente, Arcadio en Oriente, y dijéramos, siguió una parte del Imperio Romano 10 siglos más. 10 siglos es cosa seria, hasta que cayó ante los turcos en 1453. Tengo un libro precioso, Bizancio, el dique iluminado, escrito por un colombiano santandereano, Álvaro Uribe Rueda, fue un político liberal muy ilustrado, muy culto, y es un libro de una sensibilidad extrema, donde nos muestra Bizancio como un dique cultural entre todos los avatares, dijéramos, violentos y difíciles que le tocó enfrentar entre los extremos, entre los dos extremos occidental y la presión turca otomana por el otro lado. Entonces, dijéramos, fue un renacer de la cultura griega, a pesar de haber sido un hijo del Imperio Romano, reivindicó la cultura griega, adoptó casi el griego como lengua oficial. Por eso, dijéramos, los alfabetos de esa zona, que son cirílicos, tienen esa influencia griega contra los romanos que pertenecemos nosotros como cultura occidental. Y aquí este libro demuestra una gran sensibilidad por la historia. Voy a leer unos pequeños aparte. Lo primero es el respeto y el amor por la historia que demuestra el autor en esta frase. El pasado vive en el presente, por lo tanto, no está muerto. La continuidad es la actualización del pasado, es la participación del pasado en el presente. Es una peculiar coexistencia de estos dos tiempos. Ese amor con que se aproxima la historia empieza a reflejarse en todo el libro. El libro nos lleva un orden cronológico, empieza a hablar de la importancia de Bizancio. Lo primero es curioso, empieza a hablar de la importancia de la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla o de Bizancio fue un golpe durísimo para la cristiandad de Occidente, que los movió a reforzar intentos no solamente por mantener la preeminencia de su fe cristiana, sino por buscar unas nuevas rutas para Oriente, que quedaban interrumpidas por el dominio turco en Constantinopla. Quedaba vedado el paso a las riquezas y a los perfumes y especias de Oriente. Lo presenta así. La caída de Constantinopla vino a representar la causa primaria de orden psíquico para emprender una nueva cruzada. La predicó el Papa Calixto III, natural de Játiva en Valencia, y Borja de apellido, como el Papa Alejandro VI y como su hijo el famoso César Borgia. Dice más, la reconquista de Granada terminó en julio de 1492 y hasta allí el campamento castellano de Santa Fe, frente a las murallas de Granada, había llegado meses antes Cristóbal Colón con su proyecto y las pruebas científicas de que era posible alcanzar el Oriente poniéndolo a prueba hacia Occidente, porque la tierra es redonda, en definitiva, a pesar de Ptolomeo. En el propio campamento cristiano, la reina aceptó el proyecto de Colón en busca de Oriente. Entonces, la caída de Constantinopla fue una de las justificaciones para ese granito de la historia. No voy a hacer un juicio moral sobre la conquista, el descubrimiento de la conquista, pero como hecho histórico, obviamente, su importancia es innegable. Sobre el esplendor del mundo de Constantinopla, también tiene una nota, dice, el mundo eslavo y desde luego los Balcanes habían sido colonizados cultural y religiosamente desde tiempos anteriores por la metrópoli bizantina.
Pero desde el siglo XII la fama de Constantinopla inundó también el occidente europeo. Las noticias sobre el refinamiento de la vida, sus riquezas, sus placeres, su sabiduría y su excepcional emporio de población urbana superior al millón en esa época fueron traídas a Europa por las oleadas de cruzados que a su paso por la esplendorosa ciudad de Constantino y Justiniano en camino a Oriente para rescatar el Santo Sepulcro se toparon con el mundo clásico grecorromano y quedaron deslumbrados por el lujo y la magnificencia de aquella urbe sin par. El refinamiento de la dinastía de los Comnenos, Alejo Comnena, Ana Comneno, impactó a los cruzados que los Comnenos eran pues, dijéramos, impresionados por la falta de los modales de los cruzados. Comían con la mano, descubrieron el tenedor, una cantidad de refinamientos importantes. Pero también se vino el gran saqueo de estos cruzados a 1204, cuando llegaron a una ciudad esplendorosa como Constantinopla. ¿Qué hicieron los cruzados? Pues lo que hace una persona con menor nivel cultural, saquearlo. En lugar de deslumbrarse, la saquearon. Dice sobre este saqueo el autor: ¿cómo pudo acaecer semejante felonía? Tiene su interpretación. Los venecianos, por desplazar a sus rivales genoveses del comercio con Constantinopla, fueron los instigadores y los mayores responsables de la invasión, la matanza y el saqueo. Enseguida negociaron con el botín y luego lo llevaron llevaron a todo el occidente las piezas de orfebrería, los iconos, las alhajas, la seda, los brocados, las pieles, los marfiles, los esmaltes. En fin, un verdadero saqueo. Continúa, quiero traer otra pequeña página. Es que da cuenta del culto a la historia por parte del autor. Y es una referencia a Tucídides. Tucídides fue el gran historiador griego a la par de Heródoto. Heródoto tiene los nuevos libros de la historia, pero Tucídides, que tiene el libro de las guerras del Peloponeso, pone en el centro la historia a las pasiones humanas. Habla sobre esto. El estado de Pericles es el estado ideal para Tucídides, sin embargo se haya convencido, eso sí, de que los hombres son fundamentalmente semejantes y por eso llegó a la conclusión racionalista de que la historia siempre se repite. De ahí su afán por formular leyes fijas que permitan predecir mecánicamente las acciones de los hombres. Esto es un punto importante en la historiografía, porque lo que dice Tucídides que se repite son las pasiones humanas, el juego de las pasiones. Después Hegel y el materialismo dialéctico trataron de decir que es que había leyes de la historia que inevitablemente iban a ocurrir como las leyes de la física, creando el determinismo histórico. Creo que esto ya fue después debatido y superado por autores como Karl Popper con la misterio del historicismo, bueno, cosas de esas por el estilo. Sobre esto comenta: la pasión de Tucídides por extraer leyes universales y permanentes de la múltiple vida de los hombres y su albedrío impredecible, normas inmanentes y peculiares deducidas del curso total de los sucesos, nos da la idea de que el maestro de la historia, más que de leyes sociológicas, andaba en busca de lo inmutable. De pronto es eso lo que buscamos en la historia, lo inmutable que nos haga entender los cambios permanentes y las tormentas en las que nos vemos envueltos regularmente. Una referencia a Alejandro Magno. Este libro es este libro le encarna algo que dice Jorge Luis Borges, que ser cosmopolita es ser sensible a todas las épocas y todos los lugares. Este libro nos da fe de un autor cosmopolita. Cuando habla de Alejandro, habla también de ese sentimiento universal, que pretendemos que la cultura sea única y única en toda la tierra. La humanidad una era el lema de Alejandro. El afán de cosmopolitismo, que acabo de decir que lo menciona Borges, aún desde el punto de vista religioso, que ya es notable desde el paso de Alejandro por Egipto, independizado de él por el dominio persa y en donde adopta y venera a los dioses nacionales. Así llega hasta el santuario líbico del primero de ellos, Amón, y allí es declarado hijo por el sumo sacerdote, consagración que significa la aurora, la apoteosis. Probablemente esta liturgia divina tuvo la virtud de infundirle la gracia de fundar Alejandría, ciudad predestinada para suceder a Atenas y servir de sede del imperio universal de la cultura, hasta la invasión de los árabes 1000 años después. Es que esa expedición de Alejandro al templo de Amón, que quedaba en el desierto muy al occidente, fue dificilísima, y allí se consagró como hijo de Amón, por eso sus dos cuernos. Amón era una deidad del
del sur de Egipto, venía del Alto Nilo, había tenido su centro en los cultos de Tebas, y se llama, y ese templo de Amón, allá en donde estaba ese templo de Amón, había unas sales muy peculiares, de ahí viene el amoníaco. Amoníaco viene del nombre de Amón. Después voy a hablar lo que implica eso que narra el autor de que el presente es la continuidad del pasado. Y así como Constantinopla se consideraba la segunda Roma, Moscú se consideró la tercera Roma. Dice así: este mismo concepto de imperio con carácter supranacional y finalidad religiosa que duró en Constantinopla hasta su caída en 1453 se sumergió también, se subsoló para resurgir en Moscú a fines del mismo siglo con Iván III y pasar luego a San Petersburgo con Pedro el Grande. El imperio ruso de los Romanov se consideró siempre el heredero de Bizancio y fue llamado la Tercera Roma por los autócratas rusos. Por esto Iván III aceptó el título greco-bizantino de autocrátor que le propuso la iglesia moscovita, y luego su hijo Iván el Terrible fue coronado como César. O sea, zar viene de César. Es una continuidad cultural desde el Imperio Romano, desde la Roma que habíamos estado tratando. Por eso el presente es continuidad del pasado. Otro pequeño comentario es sobre la importancia que tuvo Bizancio como un dique para preservar y para permitir que se gestara lo que se dio en Europa. Se dio una batalla contra los islamistas, contra los árabes en el 678, que fue importante, cerca de Constantinopla. Y dice el autor: esta victoria del 678 permite percibir con más claridad que cualquier otro hecho de armas la misión histórica de Bizancio, la inviolable muralla cuyo amparo pudieron nacer Europa, la civilización occidental y hasta la misma América en el siglo XV. La epopeya cumplida sobre el Bósforo y el Mar de Mármara fue el arranque para otras dos victorias memorables que cambiaron todas tres el curso de la historia. En efecto, en el 718, el Basileo León III obtuvo la segunda victoria capital sobre los árabes, otra vez con ayuda del fuego de Calínico, bajo los mismos muros y sobre el mismo mar. Y 14 años más tarde, en el otro extremo de la media luna, que pretendió cerrarse alrededor del cristianismo y de la joven Europa, Carlos Martel, abuelo de Carlomagno, detuvo a los árabes en Poitiers. Entonces, entre los Pirineos, la batalla de Poitiers y Constantinopla, pudo surgir aquello que se denominó Europa. Y en Europa pudo surgir lentamente una nueva manera de ver el mundo. Se fue forjando una burguesía, una acumulación de capital, un culto al trabajo, una configuración del mundo que hasta hoy sigue teniendo prevalencia. Sobre eso comenta el autor. Esos dos diques permitieron los adelantos económicos y técnicos que corrían paralelos a la renovación espiritual de la cristiandad de Occidente. La reforma de Cluny, la orden de Cister, según lo hemos visto, ofreció las armas intelectuales y morales para que se estableciera holgadamente el predominio de la Iglesia entre la sociedad europea. Al mismo tiempo, se produjo en Europa un desarrollo técnico-industrial cuyas características fueron creación de invenciones y de nuevos procedimientos de productos con inmediato aprovechamiento práctico, como los molinos de viento y de agua, crecimiento de la población y fundación de ciudades, aparición de grupos de productores y negociantes burgueses, advenimiento del empresario, actividad inexistente hasta entonces en la Europa occidental desde la caída de Roma, talleres fabriles con división del trabajo, formación de una especie de proletariado distinto a los artesanos, nuevos métodos de contabilidad, Luca Paciolo, que introdujo el cero que venía desde las profundidades del imperio camboyano de Khmer y los matemáticos árabes, que llegó a los contadores y a los matemáticos italianos, el aumento del consumo de energía, el empleo de máquinas para sustituir. De todas maneras, fue el germen que permitió, fueron la barrera que permitió que esa semilla que estaba en la Europa occidental pudiese germinar. Sin eso, finalmente, hubiéramos sido todos partícipes del imperio turco-otomano. La diversidad, todas las miradas y todas las visiones nos han configurado hasta hoy. Muchas gracias, que estén bien.